y tenemos aquí al hombre que nos va a entregar toda la información, que es mejor que él, ¿no? Respecto a lo que es este subsidio, ¿no? La postulación al segundo subsidio eléctrico y qué se necesita para obtenerlo. Fíjese que este lunes 7 de octubre comenzó esta nueva convocatoria de postulación al subsidio eléctrico para acceder a una rebaja en las cuentas de la luz. Este beneficio se otorga al 40% más vulnerable del país, de acuerdo a sus datos contenidos en el Registro Social de Hogares. Hablamos con el ministro de Energía, lo tenemos acá en el estudio, Diego Pardo. ¿Cómo le va, ministro? Muchas gracias por asistir. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A ver, esto son buenas noticias, entre comillas, ¿no? Que siempre son buenos ahí comentar. Postulaciones que se abren entonces este día lunes. Cuéntenos un poco en qué consiste, además, cómo se realiza este proceso. Bueno, es un subsidio a las cuentas de la luz que abre su segunda convocatoria. Tuvimos una primera convocatoria, recordarán, a mitad de año. Ese subsidio ya se pagó durante las cuentas de septiembre con un solo pago semestral. Ahora estamos en el segundo, segunda postulación. Abrió el día 7, va a estar abierta hasta el día 6 de noviembre. El único requisito para postular es pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Importante explicar por qué es necesario postular, digamos, o sea, por qué es necesario postular este beneficio cuando está dirigido a un segmento del cual ya tenemos como Estado toda la información sobre vulnerabilidad. Y la razón es que este subsidio se materializa como un descuento en las cuentas. Entonces nosotros tenemos como Estado la información sobre la vulnerabilidad social de las personas, pero no sabemos cuál es su número de cliente. ¿Sí? Y necesitamos que, esencialmente, la postulación es darnos el número de cliente y apretar enviar, digamos. Pero para eso también es necesario tener clave única, entonces ahí es donde es muy importante que las personas postulen de manera virtual en www.subsidioeléctrico.cl o bien en los canales presenciales de Chile Atiende. Ojalá lo hagan lo antes posible porque como es necesario incluir el número de cuenta y hay personas que cuando reciben su cuenta no saben exactamente cuál es el número de cliente y a veces ponen, no sé, el número de facturación o el RUT de la empresa distribuidora. El número de cliente está claramente identificado normalmente en el rincón superior derecho de la boleta, pero si tienen cualquier duda, para que lo hagan con tiempo y puedan ir a Chile Atiende o a cualquiera de los canales presenciales de muchas municipalidades que nos están ayudando en este proceso, lo pueden hacer también. Y la clave única. Si cuando se hace de manera electrónica, hay que hacerlo a través de la clave única. Si usted no conoce su clave única, anticipe el trámite, vaya a obtener la clave única en cualquiera de los tótems que están en las municipalidades, lo pueden hacer, en las oficinas de registro civil también, en los tótems del registro civil, o directamente en Chile Atiende puede hacer ambos trámites, obtener la clave única y postular al subsidio. Muy importante, cuando uno mira una boleta, no sé si pasará en tu caso, en el mío pasa, digamos que está a nombre de otra persona. Sí, que normalmente puede ser el dueño del departamento si es que es arrendado, digamos. Claro, da lo mismo a nombre de quien esté la boleta. Si las personas que nos están escuchando pertenecen al 40% más vulnerable y viven en calidad de arrendatarios en un lugar, obviamente el nombre de la persona de la boleta no va a ser la de ellos, la del jefe o jefa de hogar. Lo mismo si están en condiciones de allegados, postulen igual, porque tienen derecho al beneficio con independencia de a nombre de quién esté en la cuenta, con independencia de si son arrendatarios. En la primera postulación tuvimos mayoritariamente postulaciones de personas que son propietarias. Lamentablemente tengo la impresión de que no quedó claro en la primera convocatoria que las personas arrendatarias o las personas que están en calidad de allegados en un inmueble pueden postular igual y tienen derecho a acceder al beneficio. Así que ojalá en esta oportunidad, si hay personas que pertenecen al 40% más vulnerable, jefe o jefas de hogar, que de una familia que tiene esta estratificación socioeconómica y están en calidad de arrendatarios, postulen. Ese es el llamado. Independiente, sí, que es relevante ese dato, ¿eh? Porque claro, uno puede decir, bueno, ¿cómo justifico que yo vivo en esta casa si la cuenta llega al nombre de otra persona, digamos? ¿Se puede hacer esa vinculación de alguna forma también en la postulación? Nosotros solamente necesitamos el número de cliente porque una vez que tenemos el número de cliente es en esa cuenta en la que vamos a hacer valer el descuento. Perfecto. Este es un descuento
en montos semestrales, este año era de 25.000 pesos o por ahí para una familia unipersonal, de 30 y tantos mil pesos para una familia de 3 personas y de 43.000 pesos para una familia de 4 personas. El próximo semestre estos montos se duplican y se materializan en un descuento en las cuentas. Pero para eso necesitamos que nos den el número de cliente con independencia de a nombre de quién está en la boleta, con independencia de si son propietarios, arrendatarios o allegados. Incluso si tú en una casa, por ejemplo, una casa de 2 pisos, algo que, digamos, es una pregunta que me han hecho con frecuencia cuando me toca ir a desplegarme en terreno en la campaña informativa, una casa de 2 pisos y tú en el piso abajo tienes un arrendatario y en el piso de arriba una familia allegada. Dos jefes sí, o jefas de hogar. Dos familias, básicamente. Claro, con dos hogares dentro de una misma casa. Claro. En ese caso los dos tienen que postular, porque lo que hace el sistema es sumarlos y hace crecer el subsidio, porque este es un subsidio cuyo monto depende de la cantidad de habitantes que están detrás del medidor. Perfecto. Entonces, en ese caso, es muy importante que tanto la persona que es arrendatario como la persona jefa de hogar de la familia allegada, ambos postulen en las mismas condiciones y con el mismo derecho para acceder al beneficio. Entiendo, ministro, que bueno, este beneficio... poco más de 1 millón de hogares recibió una rebaja en sus boletas ya en septiembre, ¿no? 1.600.000 hogares. Sí, bastante más de 1 millón, entonces, más de 1,5 millones. Y en algunos casos también derivó en algunas cuentas mensuales que quedaron en cero. Además, entendiendo que precisamente el tema de la luz ha sido conversación, debate, crítica, etcétera, durante los últimos meses por las alzas y todo lo que ha significado. No vamos a entrar en detalle en esa discusión, pero sabemos de qué estamos hablando. Me imagino que también... ha tenido una buena recepción esto, porque básicamente es un alivio al bolsillo directo, básicamente. En esta oportunidad nos ha tocado estar con muchos actuales beneficiarios y lo que ellos manifiestan es que efectivamente es un alivio importante para el bolsillo en estas circunstancias, porque efectivamente esto se produce en un contexto de alzas relevantes del orden del 20% en junio, otro 20% ahora. Importante para las personas que ya son beneficiarias y nos estén escuchando, si usted, si algún auditor ya es beneficiario del subsidio, no necesitamos que vuelva a postular. Sí, de hecho nos estaban preguntando precisamente un auditor eso, si yo ya soy beneficiario, ¿la renovación es como automática, entre comillas? Sí, es automática, salvo que se haya cambiado de casa, porque si se cambió de casa, nosotros vamos a seguir haciendo el descuento en su casa antigua. Entonces es importante que haga de nuevo la postulación para que nosotros recibamos los datos de su nuevo domicilio y el beneficio pueda migrar al domicilio donde actualmente está viviendo esa familia. Ellos tienen la misma condición de vulnerabilidad, por lo tanto siguen accediendo al subsidio, pero es necesario tener el nuevo número de cliente para poder tener una nueva boleta en la cual hacerle este descuento. De otro modo, no es que vayan a perder el beneficio, pero el beneficio, ese descuento se va a practicar en la boleta correspondiente a su domicilio antiguo. Así que es muy importante que hagan el trámite aquellos beneficiarios del subsidio que se cambiaron de casa. Estamos hablando con el ministro de Energía, Diego Pardo, acá en el Podría Ser Otra Cosa, sobre este subsidio. Siempre se agradece cuando son buenas noticias, ministro, pero yo le preguntaba respecto al tema de las polémicas que se generaron hace un rato por el tema de las alzas, ¿no? ¿Ustedes tienen cifra o saben más o menos si ha bajado el consumo de electricidad tras las alzas? Si es que ha bajado y si ha bajado, ¿cuánto aproximadamente ha bajado ese consumo? No, en términos generales lo que uno observa es que efectivamente ha disminuido el consumo, o sea que ha habido una reacción hacia la implementación de medidas de eficiencia energética. Nosotros también hemos estado en una campaña de eficiencia energética igualmente. Evitar el consumo vampiro es, digamos, dejar enchufado el cargador del celular, dejar enchufado el computador, desenchufar la tele, todas esas cosas, o sea, desenchufar ese tipo de equipos que no necesitan estar permanentemente enchufados. Eso supone un ahorro del orden del 10% en el consumo energético. Lo mismo, tratar de evitar en lo posible de abrir y cerrar el refrigerador permanentemente. Si tienen un termo, regular la temperatura del agua en el termo y no intercambiando agua caliente y agua fría. Todas estas medidas tienen órdenes de magnitud similar. Entonces uno evitando, siendo simplemente más eficiente en la manera en que te aproximas al consumo de la electricidad, puedes materializar un ahorro significativo sin que eso signifique cambiar sustancialmente el estándar de vida o la manera en que las personas cocinan o la temperatura a la que tienen sus casas, en fin. Y nosotros hemos observado una cada vez mayor conciencia efectivamente en
digamos, en estas medidas de eficiencia energética. Ahora también, otra pregunta que me hacen siempre, cuando me toca desplegarme en terreno, se me acerca un vecino y me dice, ministro, me acaba de llegar la boleta de la luz y se me duplicó respecto del mes pasado. Ya. Aquí hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente. Pasó que tuvimos un temporal que también evitó o impidió que muchas distribuidoras hicieran una medida, o sea, fueran a tomar en terreno el medidor. Entonces, cuando hablamos de este calendario de alza, estamos hablando de alzas de un 20%. ¿Qué significa eso? Que si usted, que si el auditor que nos escucha pagaba una boleta de 20.000 pesos en septiembre, en octubre será de 24.000 pesos. Es un monto significativo, si no hay que despreciarlo. Pero no es el doble. Cuando una persona reporta que la cuenta le subió al doble y sus patrones de consumo son los mismos o incluso ha implementado estas medidas de eficiencia energética, de evitar el consumo vampiro, eso seguramente es producto de un error de medición. ¿Sí? Y en esos casos es muy importante que recibamos el reclamo. Cuando se hace un reclamo en www.sec.cl, el cobro de la boleta se suspende. Y lo que hace la superintendencia es solicitarle a la distribuidora que le acredite que efectivamente hay una medición adecuada de los consumos de esa persona. Y si no es así, como digamos en el caso que estábamos conversando, se tiene que reversar el cargo y por lo tanto vuelve a recibir digamos una boleta por lo que es su consumo normal o su consumo efectivo. Así que es súper importante. Sí. Estamos hablando de alzas de esos órdenes de magnitud, de órdenes de magnitud de un 20%. Si una persona siente que se le ha triplicado, que se le ha duplicado su cuenta, eso es más bien un problema de otro tipo. Importante recibir el reclamo en www.sec.cl. Pero desde que comenzaron las alzas, ¿usted ha notado una disminución o del consumo, básicamente? No, en términos agregados, una disminución. Ahora, lo que me ocurre también es que producto de que las personas también están poniendo más atención a las cuentas de la luz, cuando hacemos estos dispositivos para tratar de explicarle a las personas las cuentas y acompañarlas en la postulación a los beneficios, vecinos se acercan y me dicen, este caso me ha ocurrido muchas veces, digamos que se acercan vecinos y me dicen, mire, se me duplicó la cuenta. Claro, sí. Eso no es producto de este proceso. Eso es más bien, hay que verlo caso a caso, pero típicamente lo que ocurre es que ahí hay un error de medición y para procesar ese caso a caso es importante que recibamos el reclamo correspondiente. Y respecto a eso mismo, ministro, porque evidentemente no podemos excluirnos de lo que ha sido la contingencia sobre errores de medición y sobre procesos que tienen muchas veces las empresas eléctricas con situaciones que ocurren por la naturaleza. Estamos hablando básicamente de los temporales, etcétera. Estaba leyendo acá, confirmado la multa en él por no realizar descuento a cliente electrodependiente afectado por corte de luz, esto que involucraba en el año 22-23. Hace un par de días atrás nuevamente hubo un sistema frontal que fue bastante débil, si lo definimos de alguna forma bien básica, y nuevamente los cortes de luz parece que es una especie de tónica habitual respecto a que se corta el suministro cuando hay un poco de viento y lluvia, ¿no? ¿Cómo toman ustedes? Me imagino han tenido también una postura ahí, pero uno como espectador, como cliente, una impotencia, una rabia, decir cómo hemos normalizado de alguna forma que se acabe el servicio eléctrico cuando hay un temporal. ¿Cómo lo ven ustedes desde esa lógica? O sea, nosotros seguimos monitoreando y fiscalizando esta situación. Ese proceso sancionatorio que mencionaba se suma a muchos otros que hemos tenido también. Ahora, respecto del último, digamos, de los cortes de luz que hubo en la región metropolitana y en Santiago específicamente el día lunes, el mayor de ellos en verdad se debió a un choque, porque lo que ocurre cuando llueve es que también aumentan los accidentes de tránsito y por lo tanto el impacto a postes. Eso es verdad, sí. Y eso también eso ya es más difícil, o sea, eso escapa al control, es circunstancial, de las distribuidoras, que es lo que ocurrió efectivamente el día lunes. Algo importante respecto de lo que mencionabas de los descuentos electrodependientes, en esta convocatoria las familias electrodependientes califican para el subsidio con independencia del tipo de calificación social que tengan, con independencia de si están o no en el registro social de hogares y cuál sea el porcentaje al registro social de hogares al que pertenezcan, califican al subsidio. Sin perjuicio de eso, igual necesitamos que postulen, porque necesitamos de nuevo el dato
con el número de cliente en el cual tenemos que materializar el descuento de la boleta. Pero aquellas personas que sean jefes o jefas de una familia donde hay un electrodependiente que está registrado en el registro de pacientes electrodependientes, importante que hagan la postulación al subsidio porque tienen derecho a acceder a él con independencia de su situación. Con el ministro Diego Pardo, ministro de Energía, entregando esta información, subsidio, que comienza desde este día lunes, el segundo llamado, ¿no? ¿En qué parte se hace? ¿Qué página? Demos esos datos que siempre son relevantes en materias prácticas para la gente. Desde el 7 de octubre, de este lunes, hasta el 6 de noviembre. O sea, vamos a tener un mes abierta la ventana de postulación. www.subsidioeléctrico.cl o de atiende o prefieren solucionar estas dudas, es importante que anticipen el trámite. Y ojalá lo hagan desde hoy día, lo pueden hacer. Hoy día mismo lo pueden hacer, mañana también. Todos estos días va a estar abierta la ventana de postulación hasta el 6 de noviembre, pero ojalá no dejen todo para última hora y hacerlo los últimos días del plazo. El único requisito es pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares. Estamos aquí, de hecho, en subsidioeléctrico.cl, ¿no? En la página. Así es. Dice el ejercicio, claro, te pide la clave única, el RUT, por supuesto, para poder ingresar y hacer el trámite, me imagino, de manera bien expedita ahí para poder concretarlo. Es muy sencillo el trámite, son simplemente 4 campos de formulario: región, comuna, digamos la compañía distribuidora, Enel, CGE, SAESA, la que sea, y el número de cliente. Y después un, digamos, correo electrónico o número celular de contacto y enviar, digamos. Eso es todo lo que necesitamos. Importante, esto es para el 40% más vulnerable del registro social de hogares, pero no necesitamos que nos lo muestren, nosotros ya tenemos esa lista, ¿sí? Entonces no necesitamos ni que acompañen documentos de ingresos, ni de composición familiar, no necesitamos que hagan el trámite de nuevo. No hay que demostrar que es del 40%, ustedes ya lo saben. Eso ya lo saben. Solo necesitan que pongan el número de cliente. Y las personas también lo saben. Claro, entonces, sí, como las personas también lo saben, simplemente necesitamos que ingresen a la plataforma, pongan a enviar o vayan a Chile Atiende si es que no conocen su clave única. Perfecto. El ministro Diego Pardo, ministro de Energía, lo tuvimos sentado aquí en el estudio de Bio la Radio, en este Podría Ser Otra Cosa, conversando de estas buenas noticias y otras cosas más también. Sabemos que no todo es buena noticia, lamentablemente, en nuestro país, sobre todo cuando hay temporal y todo eso en materia energética, eléctrica principalmente. Ministro, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Muy importante hacer llegar esta información para que las personas ojalá puedan postular y lo hagan